Father God, we come into your presence, Lord. Padre, estamos aquí en tu presencia, Señor Dios. We thank you for giving us another day of life. Te damos gracias por darnos otro día de vida. Lord, I ask Señor, yo pido that I am just a vessel, Lord, que yo solamente soy un vaso, in the Señor, hands of the potter. en tus manos, And I Señor. ask, Father God, that you take control, Lord, Y yo te pido, Padre Celestial, que tú tomes todo of the control word that's going to be given de today. la palabra que va a ser impartida hoy. And I ask, Father God, Y yo pido, Padre Dios, that it may fall, Lord, into good soil. que pueda caer en buena tierra fértil. And that you'll open the ears of every person here, Lord. Y que tú puedas abrir los oídos de todos los que estamos aquí. That you open their eyes, Father God. Que también abra sus ojos, Padre Dios. And that this word, Lord, Y que esta palabra, will Señor, bring deliverance que traiga liberación. and will restore, Father God, Y que traiga the restauración. plans, Lord, Que los traiga la palabra, Señor, and the purpose that you have for their life. para el propósito que tú tienes en sus vidas. Take control, Lord. Toma todo control In Jesus' mighty name, en el we nombre pray. poderoso de Jesús. Amen. Amén. How many of you know God is good ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es bueno and that He has plans to prosper us, y que tiene planes para prosperarnos, not to harm us, no hacernos daño, but to give us a hope sino darnos esperanza and a future? y un futuro? The message that I have today, the title that El God mensaje que gave me, traje para hoy, el mensaje que el Señor me dio, el título es Restoring Purpose. restaurando el propósito. So, the Bible, we read it in the name of the Father, La Biblia la leemos en el nombre del Padre, the Son, and the Holy del Spirit. Hijo y del Espíritu Santo. We're going to be reading off of Judges, Vamos a estar leyendo en Jueces, and we're going to be reading Judges 6, en Jueces 6, verse 1 through 6. versículo 1 al 6. So the context of Judges, if you've never read the story of Judges, El contexto de Jueces, si tú lo has leído antes, it was during the conquest of Canaan, the promised land. fue durante la conquista de Caín. They failed to remove some of the inhabitants, Fueron mandados para liberar a algunos de los habitantes. and they became a snare to Israel. Y ahí fueron mandados a Israel. We see a repeated cycle of Israel stepping out of God's will. Vemos un acto repetitivo de las personas saliéndose del Evangelio And purpose, y de su propósito también. and falling into sin and oppression. Y cayendo a pecado y a la opresión. And then God would raise up a judge to deliver them. Y Dios iba a levantar un juez para liberarlos. Okay, so if you follow me to read Judges 6, 1 through 6. Así que si me sigues, el Jueces 6, del 1 al 6. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. So the Lord delivered them into the hand of Midian for 7 years. And the hand of Midian prevailed against Israel. Because of the Midianites, the children of Israel made for themselves the dens, the caves, and the strongholds which are in the mountains. So it was whenever Israel had sown, Midianites would come up, also Amalekites and the people of the east would come up against them. Then they would encamp against them and destroy the produce of the earth as far as Gaza, and leave no sustenance for Israel, neither sheep nor ox nor donkey, for they would come up with their livestock and their tents, coming in as numerous as locusts. Both they and their camels were without number, and they would enter the land to destroy it. So Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel cried out to the Lord. Del 6 a 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas y en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Okay, so we know that there are consequences Así que sabemos que hay consecuencias when you step out of God's will, cuando tú te sales de la voluntad de Dios, out of His purposes te sales de sus propósitos and His plans for you. y de los planes que tiene para ti. So when we look at Israel's condition, Así que cuando vemos la condición de los israelitas,
They were like this for 7 years. Estaban así, pasaron 7 años. And then the Bible says that they would sow, Y la palabra dice que ellos sembraban, and when it came time to harvest, y cuando ya llegaba el tiempo de cosechar, the Midianites would come and raid their los camp, madianitas venían y les llevaban todo. and they would take everything from Y them. les llevaban todo de ellos. They were starving, Ellos estaban muriendo de hambre. and out of fear they would hide in the mountains, Por miedo estaban escondiéndose en los montes, en las in the montañas, caves. en las cuevas. So we know this is the time that they were living in. Así que sabemos nosotros que estos son los tiempos que ellos estaban viviendo, But we also have free will, pero también tenemos el libre albedrío. and there's consequences to the choices we make. Y hay consecuencias en las decisiones que Amén. nosotros tomamos. God gives us the will to be able to decide whether we want to fall into sin, No, Dios nos da la voluntad para que nosotros podamos decidir si hacemos lo bien o lo malo, or if we want to walk in His way. o si queremos caminar en su palabra. But we know now that we have an ultimate judge, Pero sabemos también que al final tenemos un juez, who is Jesus Christ, que es Cristo Jesús, who delivers us que nos liberta and desires y que nos anhela. to restore us into a relationship with Him again. Él anhela que nosotros, para restaurarnos a nosotros, que tengamos una convivencia con Él. He wishes to restore His will in us Él quería restaurar la voluntad and de His ellos purpose in us. y el propósito en ellos. So we see Israel stepped out of their purpose, Así que vemos a los reinos cómo se salen del propósito de Dios and they did what they desired y hacían lo que les daba la gana instead of doing God's will. en vez de hacer lo que Dios mandaba. So when Israel cried out, Así que cuando Israel clamó, God would not only restore a nation así que no solamente Dios iba a restaurar una nación to Himself, but we will also see para sí mismo, sino que también veríamos how He restored a young man Él cómo iba a restaurar a este joven who was stuck in life que estaba atorado en la vida and was not walking in God's y que no purpose. estaba caminando en los caminos de Dios. So we're going to go to the Bible. Así que vamos a ir a la Biblia. You can follow me. It's Judges 6:11 through 16. Vamos a ir a Jueces 6, 11 al And it 16. is the call of Gideon. Y aquí este es el llamamiento. So now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree, which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon threshed wheat in the winepress, in order to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor." Gideon said to him, "O my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all His miracles, which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us, and delivered us into the hands of the Midianites." Then the Lord turned to him and said, "Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you?" So he said to him, "O my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." And the Lord said to him, "Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man." El 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: "Jehová está contigo, varón esforzado y valiente." Y Gedeón le respondió: "Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová no nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas." Y mirándole Jehová le dijo: "Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?" Entonces le respondió: "Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo, el menor de la casa de mi padre." Jehová le dijo: "Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a uno solo hombre." Gloria a Dios. Aleluya. So when we look at Gideon's condition, Así que cuando vemos la condición de we Gedeón, see it's similar to Israel. que es bien similar a los israelitas, He was living in fear. estaba viviendo en temor, He had no sense of purpose. no tenía ningún propósito en la vida, He was not in God's will. no estaba en la voluntad de Dios, And we see that he's just trying to survive. y solamente lo vemos ahí tratando de sobrevivir. He was just trying to make it. Solamente estaba tratando de pasarla. And we see that he's like this for 7 years. Y vemos a su vida también por 7 años. So we know there's
I'm guessing 365 days a year. Estoy I'm not sure how it was hasta in their time, ahí, ahorita sabemos que hay 365 días del año, no sé cuántos había en su tiempo, but it was a long time. pero era mucho tiempo. So we can see that, first they were being raided, Estábamos viendo primero que como primero estaban todos siendo atacados and the Lord finds him in a wine press. y el Señor lo encuentra In a wine press. ah, I don't know how to say that in Spanish. en una viñero And he's there because of fear. y estaba allí a causa del temor. He was afraid that the Midianites were going to take the only thing that was keeping him alive. Él estaba con temor de que los madianitas iban a poder a llevarle de ellos lo único que les quedaba. So we can see through their life Así que podemos ver que a través de sus vidas that life is meaningless without God. que la vida es sin ningún propósito sin Dios. Out of God, we have no sense of direction. Sin Dios no tenemos ningún sentido de la dirección. We do not walk with purpose. No caminamos sin ningún propósito And we wake up to the same routine. y nos despertamos a la misma rutina But we come back feeling empty. y nos regresamos sintiéndonos vacíos. And we are also subject Y también estamos sujetos to the raiding of the enemy a todo lo que expuestos a todo lo que quiera hacer con el enemigo and this world en este mundo. that steals and destroys. Y de que eso el que viene roba y destruye. But Jesus said, Pero Jesús dijo, I've come so that they may have life yo he venido a darles vida and have it abundantly. y darla en abundancia. And we see that Gideon needed an encounter with God. Y vemos aquí como Gedeón él necesitaba tener un encuentro con Dios. Gideon had only heard of God, Gedeón solamente había escuchado de Dios, but had not seen God pero no lo había visto or his power. o su poder. My sheep know my voice. Me dice, mis ovejas oyen mi voz. And we see that Gideon is a lost sheep. Y vemos aquí como Gedeón es una oveja perdida. Because when the Lord came, Porque cuando el Señor vino, he did not recognize him. él no lo reconoció, Neither did he recognize his voice. ni siquiera reconoció su voz. And he didn't know that he was talking to the Lord. Y no sabía que estaba él hablando con el Señor. He did not experience his personal encounter with God. No había experimentado ese encuentro personal con Dios. Because we know when you have a personal encounter with God, Porque sabemos que cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, you recognize his voice. tú lo reconoces su voz. And you know who you're talking Y to. tú sabes con quién estás hablando. And we see this in verse 12 and Y 16. lo vemos esto en el versículo 2 y en el 16. Gideon's response to the Lord calling him mighty warrior La respuesta de Dios cuando le dijo que él es un varón esforzado y valiente, I am with you. estoy contigo. Gideon's response was, La respuesta de Gedeón fue, where are all his miracles which our father told us about? ¿en dónde están todos tus milagros de los que nos habían hablado nuestros padres? Saying, Diciendo, did not the Lord bring us from Egypt? ¿que no el Señor los libertó de Egipto? So there's keywords there. Aquí están las palabras claves. And it says, where is the God that our fathers talked Dice, about? ¿dónde está el Dios de nuestros padres los habían hablado? So we see that Gideon heard of the power of God, Así que vemos como que Gedeón sí había escuchado del poder de Dios, but he had not experienced it. pero no lo había experimentado. We cannot accept God's words No podemos aceptar a las palabras de Dios if we do not know him, si no le conocemos or if we do not allow him o si no le permitimos to renew and transform our mind. que nos remueve y que transforme nuestra mente. We will see how God wanted to transform Gideon's mind, Vamos a ver cómo Dios quería transformar la mente de Gedeón. how Gideon saw himself Cómo Gedeón se miraba a sí mismo compared to what God saw, comparado a lo que Dios miraba. and he wanted to change Y quería cambiar how he perceived God. cómo él percibía a Dios. God saw his purpose in Gideon. Dios miró el propósito que tenía para Gedeón. God did not see Gideon the way that Gideon saw himself. Dios no miraba a Gedeón de la misma forma que Gedeón se miraba a sí mismo. The way that Gideon saw himself, La forma en que Gedeón se miraba a sí mismo. he said, I am the weakest clan in Manasseh. Yo soy el más débil de la casa de Manasés. I am the youngest in my family. Yo soy el joven de mi familia. I am fearful. Soy el menor, tengo miedo. Look at where I'm at. Mírame dónde estoy. I'm hiding. Estoy escondiéndome. I'm not the ideal person Yo no soy la persona ideal for God to use. para que pueda Dios usar. But see, the Bible says Pero ves, la Biblia dice that God can perceive our thoughts from afar. que Dios puede percibir nuestros pensamientos desde lejos. And God knew what Gideon was Y thinking. Dios sabía lo que Gedeón estaba And he pensando. knew how he saw Y himself. él sabía cómo Gedeón se miraba a sí And mismo. knowing that, Y sabiendo eso, God called him Dios lo llamó. mighty warrior. Le dijo, valiente, guerrero.
Despite how he saw A himself, pesar de cómo él se miraba a sí mismo, God saw purpose in Gideon. Dios miró el propósito en Gedeón And it pleased God y él le complació a Dios to use him. para usarlo. Maybe you feel like Gideon, Quizás tú te sientes como Gedeón and God wants to show you y que Dios quiere that he enseñarte sees purpose in you, que Él ve un propósito en ti, that he has plans for you. que tiene planes para ti. And his thoughts are not your thoughts. Y sus pensamientos no son tus pensamientos. That he doesn't think the way that you think. Que Él no piensa de la misma manera que tú piensas. And he sees what you can become in Y him. Él puede ver lo que tú puedes convertirte In him. en Él. Amen. If we go to Isaiah 55, Si vamos a Isaías 55, verses 8 and 9, versículos 8 y 9. Gloria a Amén. Cristo viene. my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord. Dios. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. And my ways are far beyond anything you can imagine. Ni Amén. vuestros caminos mis caminos. For just as the heavens are higher than the earth, Como son más altos los cielos que la tierra, so my ways are higher than your ways, Amén. así son mis caminos más altos que vuestros caminos, and my thoughts higher than your thoughts. y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Our thoughts are earthly Nuestros pensamientos son de la tierra, and del mundo, limited, ilimitados. but his thoughts Pero sus and pensamientos his plans y sus are planes heavenly son celestiales and unlimited. y ilimitados. Gideon Gedeón had earthly thoughts. tenía pensamientos de la tierra, del mundo. His plans Sus planes were limited, eran limitados. Amén. but God saw his purpose. Pero Dios miró su propósito. And we know that God Y sabemos que Dios sees a bigger picture. tiene la más grande panorama. He can see everything, Él puede ver todo. and he sees you, Y Él te ve. and he knows Y Él sabe what you can become in him. en lo que tú te puedes convertir en Él. We also see También vemos how God wanted to transform Gideon's outlook on life. como también que vemos cómo Dios quería transformar la forma de pensar o de llevarse Gedeón durante su vida. And how Gideon perceived God, Y cómo la forma que Dios de Gedeón percibía a Dios. how he saw God. Cómo miraba él a Dios. Amén. So we know that Gideon cannot understand or receive his words, Así que sabemos que Gedeón no podía comprender o recibir las palabras de él. first because he did not recognize them. Primero porque no le reconocía. When we get to know him Mientras vamos conociéndole and understand him, y vamos entendiendo, we see that he podemos ver que él is the opposite of this world. es lo contrario a este mundo. He did Amen. not come to harm us, Él no vino a dañarnos, but to give us a hope sino darnos esperanza and a future. y un futuro. Amén. We see that Gideon's mind conformed to his circumstance. Vemos que la forma de la mente de Gedeón se conformaba con las circunstancias. He allowed his circumstance Él permitía que las circunstancias to determine who God was. determinaran quién era Dios. He could not believe God was with him No podía creer que Dios estaba con él because of his circumstance. a causa de sus circunstancias. Amén. And he perceived God Y él tenía una forma de percibir a Dios as a God who had forsaken them. como de un Dios que los había abandonado. But see, Gideon failed to realize Pero Gedeón no falló en darse cuenta that God does not forsake us. que Dios no nos ha abandonado. That we are the ones that step out of Amen. Que God's will. nosotros somos los que nos hemos salido de la voluntad de Dios. And Israel stepped out of God's Y will. Israel se había salido de la voluntad de But the Dios. minute Israel cried out, Pero en el momento que Israel clamó a Jehová, the Lord was getting ready to deliver el them. Señor ya estaba preparándose para libertarlos. Not only did his mind conform No solamente que su mente se conformó to his circumstances, a las circunstancias, but we also see it reflecting in his actions. sino que también lo podemos ver reflejándose en las acciones. The very fact that he was hiding in a wine press El simple hecho de que estaba allí escondiéndose en el viñedo, with a defeated mindset con una mentalidad derrotada and defeated action. y con unas acciones de derrotado. Sometimes we are like Gideon, Algunas veces actuamos como Gedeón and we allow our circumstances y permitimos que las circunstancias to determine how we see God, determinen la forma que nosotros estamos viendo a Dios. or we question O le cuestionamos, his intervention le cuestionamos su intervención in our life. en nuestra vida.
We've heard of him, escuchamos de Él, but we haven't given him the chance to reveal his heart to us. pero no le hemos dado la oportunidad de que pueda revelar su corazón a nosotros. Even as Christians, Incluso como cristianos. and I take this for myself too, Y lo digo yo también por mí misma. we look at our circumstance Vemos a las circunstancias and we conform to them. y nos conformamos a ellas. We do not allow him to transform No le dejamos que nos transforme our way of thinking. nuestra forma de Amén. pensar. And instead of Y en circumstances vez de las circunstancias bringing us closer to God, que nos acerquen más a Dios, it pulls us away from him. sino nos aleja más de Él. And we find it hard Y lo encontramos más difícil to hold on to his promises para poder aferrarnos a sus Amén. promesas. when circumstances arise. Cuando las circunstancias son las que nos guían. Thank you, Jesus. If we go to Romans 12:2, Si vamos a Romanos 12:2, Gracias, Jesús. I'll just read it all, and then you can read it. It says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. So a lot of the times when we read this verse, Así que muchas veces cuando leemos este versículo, not only does it mean to conform to the way that we act, no solamente se refiere a que nos conformemos a la forma como actuamos, but conform in Greek sino conformarse en griego has a deeper meaning. tiene un significado más profundo. It not only means to conform by your action, Y no solamente Amén. significa de conformarte con tus but acciones, to conform by one's mind. sino conformarte en forma de pensar. When it says here, transformed, Cuando dices eres to transformado, be renewed, para ser renovado, transformed in Greek transformado en griego is metamorphosis. es metamorfosis. We all know what happens to a butterfly. Nosotros caterpillar todos lo sabemos cuando pasa con una oruga that goes through metamorphosis, que pasa atraviesa por la metamorfosis and it becomes something new. y se convierte en algo nuevo. Aleluya. To go through metamorphosis Para pasar por una metamorfosis in God en Dios is to undergo a spiritual transformation. es pasar por una transformación espiritual Internally, internamente, so then that the external para que entonces lo externo, changes follow. para que entonces le siga el cambio también. To Amén. renew our mind, Para renovar nuestras mentes, in the Greek, en el griego, renewal is anakenosis. en el griego es Anakenosis. anageniosis, It is a makeover of the mind, es una transformación de la mente, the going up to a new level. es el pasar a un nuevo nivel. So we are all called to walk in His Así purposes. que todos somos llamados a caminar en su propósito. Gracias, Jesús. I'm sorry, when we allow God to renew our mind, Y cuando le permitimos a Dios que nos renueve nuestra mente and we allow the words of God y le permitimos a las palabras de Dios to dominate our thoughts and mind, que Amén. dominen nuestros pensamientos y nuestra mente, it impacts how we see ourselves nos Yes. impacta entonces cómo vemos nosotros a nosotros mismos and how we perceive God y cómo percibimos a Dios when it comes to our circumstances. cuando viene por las circunstancias. After the renewing of our mind, Después de la renovación de nuestra mente, we will learn to acknowledge Him vamos a Yes. comprender, a conocerle daily, diariamente and He will show us His will. y nos va a mostrar su voluntad. We then can approve it Entonces de ahí lo vamos a probar and hold on tight to His y promises vamos a aferrarnos bien duro a sus promesas and walk with purpose. y caminando en un propósito. And we need to allow Him to transform our Amen. Y mind, necesitamos permitirle que nos pueda transformar nuestras mentes, to transform the way we think que nos pueda transformar la forma en la manera que pensamos when we're going through those circumstances. cuando vamos pasando por ese tipo de And circunstancias. only then Y entonces we will be able to see our circumstances vamos a poder ver nuestras circunstancias through God's lens. a Amén. través del lente de Jehová. Well, what is God's lens? ¿Y cuál es el lente de Dios? If you can follow me to Romans 8:28. Y si me puedes seguir a Romanos 8:28. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya.
We are all called Todos somos llamados to walk in His purposes. para caminar en su propósito. And we need to open our heart Y necesitamos abrir nuestro corazón and allow Him to love us first. y permitirles que nos ame primero, So in return we can love Him. para que entonces podemos amarle en respuesta. You know, the Bible says La palabra dice we love because He first loved us. que nos ama, lo amamos porque Él nos amó primero. We cannot love God No podemos amar a Dios if we do not know Him. si no le conocemos And if we don't allow Him y si no le permitimos to love us. que nos ame. Aleluya. And when we love Him, Y cuando le amamos, those who love Him, aquellos que le aman, He will work everything va a hacer que todo obre para bien, for our good. para nuestro bien. And we see how everything began to turn around for Gideon Y vamos a ver cómo todo se empieza a dar la vuelta otra vez de forma positiva. when he decided to allow Cuando nosotros le permitimos, decidimos permitirle the Lord to glorify Himself al Señor que se pueda glorificar a sí in mismo His life en su vida and walk in purpose. y caminar en su propósito. So if we read Judges 6, Así- 17 through 24, Así que si leemos Jueces 6, 17 a 24, if you can follow me si there, me puedes seguir allí. Gloria a Dios. and it says, And the Lord said to him, Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man. Then he said to him, If now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talk with me. Do not depart from here, I pray, until I come to you and bring out my offering and set it before you. And he said, I will wait until you come back. So Gideon went in and prepared a young goat and unleavened bread from an ephah of flour. The meat he put in a basket, and he put the broth in a pot. And he brought them out to him under the terebinth tree and presented them. The angel of the Lord, the angel of God, said to him, Take the meat and the unleavened bread and lay them on this rock, and pour out the broth. And he did so. Then the angel of the Lord put out the end of the staff that was in his hand, and touched the meat and the unleavened bread. And fire rose out of the rock and consumed the meat and the unleavened bread. And the angel of the Lord departed out of his sight. Now Gideon perceived that he was the angel of the Lord. So Gideon said, Alas, O Lord God, for I have seen the angel of the Lord face to face. Then the Lord said to him, Peace be with you. Do not fear, you shall not die. So Gideon built an altar there to the Lord and called it, The Lord is Peace. Amén. Amen. Comenzó el 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Él le respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso su carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, y el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abierecitas. Aleluya. So the more Gideon talked to this man, Así que lo más que Gedeón hablaba con este hombre, who was the Lord, que era el Señor, but he did not recognize pero no lo había reconocido, his eyes were opened, sus ojos fueron abiertos. and he perceived that the Lord was talking to him. Entonces percibió que era el Señor el que estaba hablando. And we see Gideon Y vemos aquí a Gedeón build an altar. que construyó un altar. And this was symbolic for Gideon giving God his rightful place. Y este era un acto simbólico de Gedeón dándole a Dios su lugar. Giving God his rightful place in his life. Dios, Amén. dándole a Dios su lugar correcto en su vida. If we keep reading in Judges 6, 25 through 26, Si seguimos leyendo en los Jueces 25, 26. Now it came to pass the same night that the Lord said to him, Take your father's young bull,
the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal that your father has, and cut down the wooden image that is beside it, and build an altar to the Lord your God on top of this rock in the proper arrangement. And take the second bull and offer a burnt sacrifice with the wood of the image which you shall cut down. So Gideon took 10 men from among his servants and did as the Lord had said to him. But because he feared his father's household and the men of the city too much to do it by day, he did it by night. 25. Y aconteció que la misma noche que le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová de tu Dios de la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Not only did Gideon give his rightful place to God in his own life, No solamente le dio a Gedeón su lugar correcto en su vida, but he was called to tear down shrines sino que fue llamado a derribar el otro in altar his father's house. en el que tenía su padre. So his father was worshiping the gods of the inhabitants. Así que su padre estaba adorando los dioses, And it was Baal and Ashtoreth. el dios de Baal y Acera. So God wanted Así Gideon que Dios quería que Gedeón to bring back proper worship que le trajera una adoración propia Gloria. in his father's house en la casa de su padre and for the nation of Israel. y para la nación de Israel. And he built an altar to God Y él allí construyó un altar a in that Dios very same place. en el mismo lugar. And it was symbolic for giving God Y era simbólico también para darle a Dios his rightful place. en su lugar correcto. We need to give God his place Tenemos que darle lugar a Dios and give him what hinders us. y darle él lo que él nos da. In Israel's case, En el caso de Israel, it was the worshiping of other gods era la adoración a otros dioses and their sin. y es su pecado. In Gideon's case, En el caso de Gedeón, it was his fear, era su temor, his doubting of God, el dudar de Dios, not having a relationship el with no God. tener una relación con Dios. When we give God his rightful place, Cuando le damos a Dios su lugar he will bring correcto, order into our lives. Él va a traer orden a nuestras vidas And he will also use us y también nos va a usar to deliver others para poder liberar a otros and to restore them. y para poder restaurarlos. One of the things that I read that caught my attention was that God tells him, come in the strength that you have. Una de las cosas que me llamó mi atención que le dijo, vente con la fuerza, con tu propia fuerza. And when I saw Gideon, Y cuando vi a Gedeón, he didn't look like he had any strength. no se miraba como que tenía nada de fuerza, But maybe God saw a little bit of strength. pero quizás Dios vio algo de fuerza. And he told him, come in the strength that you Y le have. dijo, ven con tu propia fuerza. If we read Philippians 2:13, Si leemos Filipenses 2:13, it says, for it is God who works in you, to will and to act in order to fulfill his good purpose. porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. God told Gideon, Dios le dijo a Gedeón, go in the strength that you have. ve con tu propia fuerza, Because it was God porque era Dios who would give him the will el que le iba a dar la voluntad and the strength y la fuerza to walk in purpose. para poder caminar en propósito. So we see Gideon obey. Así que vemos cómo Gedeón obedece, He was fearful, tenía temor, but he obeyed pero obedeció, because he wanted porque quería, to know what God had for him. sabía lo que quería tener, saber lo que Dios tenía para él. Another thing that caught my attention when I was reading the book Otra cosa que llamó mi atención cuando estaba yo leyendo, is that he was threshing wheat in a wine press. que estaba Threshing wheat in a wine press. I don't know how to say that. machucando las uvas, In wheat. el trigo, perdón, el trigo, que In está a wine press. en la viña, Que era para uvas. en un viñedo. A wine press in Israel's time En un viñedo en los tiempos de Israel, was a hole in the ground, era como un pozo en la tierra and it was meant for grapes. y estaba hecha para las uvas, It was not meant for wheat. no estaba hecho para el trigo.
The wheat was supposed to be in a threshing place. El trigo tenía que estar haciéndose en otro lugar. The threshing place was an open area, Era en un lugar abierto and with the help of the wind, y con la ayuda del viento, it would remove the chaff from the wheat. ahí es cuando ya reparaba la hierba del trigo. So the chaff was not good for food. Así que como la cizaña no estaba buena, no era buena para el trigo. And the purpose for the threshing place Y el propósito para ese lugar donde estaba machacando was to expose the most valuable era exponer lo más valioso, part of the crop. la parte más valiosa del trigo. And then the chaff, Y el I don't know how to say that in Spanish, la La vara. vara was left in the threshing place. estaba ahí, era dejada allí en el lugar donde estaban separando. After getting an idea of Gideon's mind, Después de la idea que tomó Gedeón, we see that not only was he out of purpose vemos que no solamente estaba saliéndose del propósito spiritually, espiritualmente, but physically as well. sino físicamente también. Gideon was threshing wheat Porque Gedeón estaba machacando trigo in a wine press donde se machacaba el vino, las uvas, intended for grapes, and it didn't make any sense. que estaba hecho para las uvas, así que ni tenía ningún sentido. When the rightful place Cuando era el lugar correcto, was the threshing place. era el lugar para el viñedo. But fear drove Gideon to that wine press. Pero fue así con temor, él obedeció a la orden. But God met Gideon at that wine press. Pero Dios ayudó a Gedeón que hiciera en ese viñedo. During the darkest time in his life, Durante el tiempo más oscuro de su vida, Gedeón was like that wheat era como ese trigo that wasn't properly being threshed que no estaba propiamente siendo procesado in the wine press. no estaba siendo propiamente haciéndolo en un viñedo. But when God spoke life, Pero cuando Dios le dio la vida, purpose, el propósito, we see Gideon walking in his purpose. vemos a Gedeón como comienza a caminar en su propósito. And he ends up at the threshing place Y ahí termina haciéndolo en un lugar para hacer el viñedo, that he was supposed to be in the first place. que es donde tenía que estar en primer lugar. Where Gideon asked God for reassurance Cuando Gedeón le pide confirmación a Dios through the sign of a fleece. a través de una señal. So we see God meet him at the threshing place, Así que vemos como Dios lo encuentra ya en ese lugar, reassuring him, asegurándole. and then we see Gideon out in the battlefield, Y vemos aquí a Gedeón en el campo, where God taught Gideon donde ahí Dios le enseñó to depend on him alone, para que pudiera depender de él mismo and that he would go before him. y para que él fuera delante de él. Amen. With God, Con Dios, Gideon walked in purpose, así como Dios, Gedeón caminó con propósito and he was used by God y fue usado por Dios to deliver the nation of Israel. para poder libertar a la nación de Israel. Oh, Gracias, hallelujah. aleluya. When I was reading this, Cuando yo estaba leyendo esto, I asked God for confirmation. yo le pedí a Dios confirmación. And when I was driving in my car, Y cuando estaba manejando en mi vehículo, the Holy Spirit clearly told me, el Espíritu Santo claramente me dijo: I want to raise up warriors yo quiero levantar guerreros for such a time as this. para tales tiempos como este. And we know the time that we're living in. Y nosotros sabemos los tiempos por los que estamos viviendo. And God wants to use you Y Dios quiere usarte to deliver others. para libertar a otros. He has plans for you, Y Él tiene planes para ti, a purpose for you. un propósito para ti. You know, when we see Gideon Sabes, cuando vemos a Gedeón in the battlefield, en el campo de batalla, his idea of a warrior su idea de un guerrero was to have many behind him. era tener muchos detrás de él. But God wanted to show him Pero Dios quería enseñarle that God was the only thing he needed. que Dios era lo único que él necesitaba. And a true warrior Y un verdadero guerrero is one who decides to depend es el que decide depender only on God, solamente de Dios, knowing that God goes before him. sabiendo que Dios va delante. And we see God go before Y Gideon vemos cómo Dios va delante de Gedeón. when he confuses the Cuando, Midianites cuando confunde a los medianitas and they start attacking each y other. comienzan a atacar entre ellos.
And you know, God doesn't want you to wake up defeated. Dios no quiere que tú te levantes derrotado. He wants you to conquer in Him Quiere Amén. que tú puedas conquistar con Él and to keep your eyes on Him. y que puedas que permanezcas tu vista en Él. You know, a lot of the times ¿Sabes? Muchas veces we wake up cuando levantamos with no purpose sin ningún propósito and we wake up with a defeated mind. y nos levantamos con una mente derrotada And it shows in our actions. y se muestra en nuestras acciones. See, but we're not of this world. Pero ves, porque no somos de este Amén. mundo. God called us to have a life Dios nos llamó para tener una vida and an abundant life. y una vida en abundancia Aleluya. en Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Maybe Quizás you have heard of Jesus, tú has escuchado de Jesús, but you've never had an encounter with Him. pero no has tenido un encuentro con Él. And He's inviting you Y Él te está invitando to experience His love for you. Amén. para que puedas experimentar el amor que tiene para ti. Maybe you have Quizás tú circumstances tienes circunstancias that you don't understand que tú no comprendes, that made you question God. que te han hecho cuestionar a Dios. Give Him a chance to heal you, Dale una oportunidad que te sane, to show you the para opposite, que te pueda mostrar lo contrario, that He didn't come to harm, que no vino a hacerte daño, but to Amén. give you hope and future. sino para darte un futuro y una esperanza. Maybe you feel you wake up with no purpose, Quizás tú te levantas y te sientes como que no tienes ningún propósito, empty. que es vacío. Give Him a chance to show you what He has for you. Dale una oportunidad que te pueda mostrar lo que Él tiene para ti. Maybe you haven't stepped into your purpose or calling Quizás tú no te has parado a tu propósito y a tu llamado out of fear, por miedo or Amén. whatever the case is. o cualquiera que sea el caso. Give them to Him. Dáselo a Él. Trust Him, Confía en Él. and He Y Él will do the work in you. va a hacer la obra en Dios. ti. Amén. Maybe you, Quizás tú, like the Israelites, como los israelitas, saw His miracles miraron milagros and the work that He did in your y life. en todos los trabajos, las obras que hizo en su vida. But maybe you stepped out of His ways, Pero quizás te saliste de sus caminos and you have seen that life has raided you, y tú ya viste que la vida te ha abandonado and you have lost. y ya te sientes perdido. And He is calling you again Y Él te está llamando otra vez to restore you. para restaurarte. Maybe you have conformed Quizás te has conformado to your a circumstances, tus circunstancias and you can't seem to hold on to your promise. y no pareces aferrarte a tus promesas And He wants to renew your mind, y quiere renovar tu mente and that He is working y que Él Amén. está trabajando for your favor. para tu favor. You know, when I was reading about the threshing place, Sabes, cuando yo estaba leyendo sobre el lugar donde estaba aplastando el trigo, it reminded me of God's presence me recordó a la presencia de Dios and how the only way y cómo en solo de esa manera that He can remove the shack that's hindering us puede Él remover todo lo que nos está molestando is in His presence. que está para estar en su presencia. And I don't know what kind of wine press you find Y yo yourself no in, sé en qué viñedo te encuentras tú en esta noche, but God is calling you out of that wine pero press Dios te está llamando que salgas de ese lugar to His threshing floor para su campo, in His presence. en su presencia, Well, He will remove the shack para que Él pueda remover todo lo que estorbe, that hinders you from walking in your purpose, que te evita que estés caminando en su propósito, that hinders you from walking in the plans that He has for you, que te está evitando que tú puedas caminar en los planes que Él tiene para ti and reaching your destiny for y que Him. puedas lograr tu destino en Él. Amén. That's the word for Esa es today. la palabra de esta noche. Aleluya.